Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de ejemplos para el movimiento parabólico que vimos en el anterior video para continuar con este curso de mecánica clásica. En el anterior video ya hemos visto la teoría, las fórmulas y ciertos casos prácticos en los que en este video vamos a estar profundizando aún más aquella parte práctica, ya que la teoría la vimos. Por si necesitan fórmulas o necesitan reforzar aquel aprendizaje, pueden devolverse al anterior video, revisarlo y ahí sí trabajar los ejercicios que se tienen planeados para este video. Empecemos con el primer ejemplo. Resulta que tenemos un jugador de fútbol, que patea un balón con una velocidad inicial de tanto. Acá tenemos un plano cartesiano, ¿cierto? Y esa velocidad inicial, denotada por v sub 0, va a ser de 28 metros sobre segundo, formando así un ángulo de 40 grados con la horizontal. Queremos calcular, por lo tanto, diferentes variables. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Vamos a realizar la descomposición de la velocidad inicial. En ese sentido, nosotros vamos a tener en cuenta que hay componente en horizontal como en vertical, en ordenadas como en abscisas. Ahora, para las abscisas, en horizontal, velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y luego tenemos en ordenadas velocidad inicial por el seno de aquel ángulo, ya que estamos trabajando con opuestos y con adyacentes. Luego, para el primero nos quedaría 28 metros sobre segundo por el coseno de 40, que nos daría aproximadamente 21,45 metros sobre segundo. Y luego tenemos para el de velocidad inicial en y el producto entre 28 metros sobre segundo por el seno de 40 grados, que nos daría entonces 18 metros sobre segundo aproximadamente. Ya que tenemos aquello en cuenta, ya conocemos las velocidades, tanto la magnitud como sus componentes, entonces ahora sí vamos a calcular diferentes otras variables. Primero, el tiempo total del vuelo. El tiempo total o el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial en y sobre la aceleración gravitacional. Entonces tendríamos 2 veces 18 metros sobre segundo sobre los 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. 9,8 aproximadamente. Acá cancelamos metro con metro, segundo con segundo. Ese segundo se va a pasar al numerador y nos va a quedar un resultado de 3,66 segundos aproximadamente. Eso sería para el tiempo total de vuelo, tanto para subir como para bajar, la suma. Ahora tenemos nosotros que encontrar la altura máxima, porque si sube y baja, tiene que tener una altura máxima. Entonces, esa altura máxima se puede calcular como velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la aceleración gravitacional. En ese sentido tendríamos 18 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces aquel 9,8. Listo, teniendo eso en cuenta, ¿cómo nos quedaría aquel cociente? 18 por 18, 324 en metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y abajo nos quedaría aproximadamente 19,6,61 metros sobre segundo al cuadrado. Podemos entonces cancelar metro con metro, segundos con segundos y nos queda solamente el metro. Es decir, que el resultado de aquel cociente es de 16,52 metros aproximadamente para la altura máxima. Muy bien, ya que conocemos la altura máxima y eso está sobre el eje de las ordenadas, tenemos que encontrar una distancia máxima recorrida que esté sobre las abscisas, sobre el eje de las X. A esa distancia recorrida se le va a llamar alcance horizontal o rango. Yo lo voy a llamar rango. Entonces el rango es igual al producto entre la velocidad inicial en x, que va a seguir siendo velocidad en x en todo instante, por el tiempo. Es decir, 21,45 metros sobre segundo por los 3,66 segundos aproximadamente. Ese producto nos va a dar un valor de 78,7 metros aproximadamente. Muy bien, ya que conocemos el rango, la altura máxima y el tiempo de vuelo, necesitamos ahora encontrar, creo que una de las variables que menos se pide, pero que es muy importante conocer, que sería la ecuación de la trayectoria. Y de x es igual a x veces la tangente de θ menos g por x al cuadrado sobre 2 veces b sub 0 al cuadrado por el coseno al cuadrado de θ. En ese sentido,
Acá voy a copiar yo. Y de x es igual a x veces la tangente de 40, que, bueno, voy a calcular la tangente y el coseno al cuadrado acá arriba en otro color, como para que ustedes sepan qué vale. Tangente de 40 es aproximadamente 0,839. Y además tenemos nosotros el coseno al cuadrado de 40, que de cuánto sería. Primero calculamos el coseno de 40, que sería de 0,766, y después ahí sí lo elevamos al cuadrado, dándonos así un valor de 0,586. Listo, ya que conocemos ambos valores, ahora sí sustituimos. Acá, y de x es igual a 0,839x menos 9,807x al cuadrado sobre 2 veces el b sub 0, que sería 28 elevado al cuadrado, por el coseno al cuadrado de teta, que sería de 0,586. Nos daría entonces un resultado final de lo siguiente. Y de x es igual a 0,839x menos 0,0108x al cuadrado. Y esa sería la ecuación de la trayectoria. Como pueden ver, el término de orden 2, es decir, x al cuadrado, el coeficiente, es negativo. Por eso es que la parábola abre hacia abajo y se denota que es una parábola que, bueno, por tener el movimiento acelerado dado la aceleración gravitacional, es que presenta aquella forma. Luego acá tenemos otro tiro, pero este tiro va a ser desde un edificio, una torre de 12 metros, y se lanza aquel proyectil, un proyectil dado, a un ángulo dado de este plano cartesiano, con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, y ese ángulo va a ser de 53 grados. Acá tenemos nosotros nuestro eje de las X y nuestro eje de las Y, u abscisas y ordenadas respectivamente. Queremos entonces calcular diferentes variables. Primero, las componentes iniciales, las componentes de la magnitud, la velocidad inicial. Para velocidad inicial en X, tenemos la magnitud por el coseno del ángulo. Muy bien. ¿Eso qué valor nos daría? Nos daría 15,05 aproximadamente metros sobre segundo. Luego para la velocidad inicial en Y, la magnitud por el seno del ángulo, lo cual nos daría aproximadamente un resultado de 19,96 metros sobre segundo, muy cercano al 20 metros sobre segundo. Acá tenemos nosotros nuestras dos componentes. Bien, ya que tenemos aquello, entonces empecemos a encontrar variables que podamos definir. Primero sería el tiempo total, el tiempo de vuelo. Pero acá, como en este ejercicio esto no es simétrico, esta parábola no es simétrica, ¿por qué? Porque no empieza en el mismo lugar y termina en el mismo lugar. No, empieza desde una posición alta y termina en el suelo. Por lo que no podemos aplicar la ecuación que habíamos trabajado anteriormente. Tenemos que aplicar esta ecuación. Y de t es igual a h sub 0 más v sub 0 de y por el tiempo menos un medio eje por t al cuadrado. En ese sentido, si queremos encontrar el tiempo cuando y es igual a 0, porque ahí acaba el movimiento, acaba la parábola, acaba de viajar a aquel objeto, entonces este valor de aquí sería 0. Y ahora sí podemos sustituir las variables con sus datos correspondientes. 0 es igual a 12 metros más 19,96 metros sobre segundo por el tiempo menos un medio de g, es decir, 4,9 aproximadamente metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Esto de por sí ya es una ecuación cuadrática. Como quiero el término de orden 2 en positivo, necesito alterar todos los signos, es decir, voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados. Nos quedaría 4,9 metros sobre segundo, 4,9 t al cuadrado menos 19,96 t y el menos 12. Acá abajo voy a colocar las unidades correspondientes como para tener en cuenta las unidades para posteriormente cuando apliquemos la fórmula de la ecuación de Bhaskara. Y acá tenemos los términos A, B y C. A es para el orden 2, B es para el orden 1 y C es para el orden 0. Y bueno, esta expresión sería igual a 0. Ahora sí vamos a aplicar la fórmula general de Bhaskara, que sería que el tiempo es igual a menos B más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 veces A por C, sobre 2A.
En ese sentido, lo que tendríamos que hacer es, como ya denotamos quién es A, B y C, pues sustituir aquellos valores dentro de aquella expresión. Nos quedaría menos 19 sería entonces 19,96 positivos, más o menos la raíz cuadrada de menos 19,96 al cuadrado, menos 4 veces 4,9 por el menos 12. Listo, cerramos entonces raíz cuadrada, colocamos la línea divisoria y acá abajo 2 veces 4,9, que sería pues la aceleración gravitacional. Acá tenemos entonces tiempo es igual a, más o menos, raíz cuadrada de 398,4, luego menos por menos nos da más, entonces más 235,2, y acá abajo tendríamos la aceleración gravitacional de 9,8 aproximadamente. Bien, teniendo aquello en cuenta, podemos ahora sí resolver la suma que esté dentro de la raíz cuadrada para así conocer qué valor tenemos y qué signo podríamos aplicar y cuál no. En ese sentido, acá nosotros tenemos la variable del tiempo y el tiempo no puede ser negativo. Vamos a ver qué sucede si hay un negativo. Redondeemos este 19,96 a 20. 20 sabemos que es la raíz cuadrada de 400. Cualquier raíz cuadrada mayor a la de 400, pues entonces nos daría un número negativo, lo que invalida aquella expresión. Por ende descartamos el negativo y aplicamos solamente el signo positivo. Al realizar aquella sumatoria y aquella división nos va a quedar un tiempo de 4,61 segundos. Y eso sería para el tiempo. Acuérdense que el tiempo siempre debe ser positivo. Segundos porque acá tenemos metro sobre segundo y metro sobre segundo al cuadrado. Al realizar los cancelamientos de unidad, el segundo del denominador interior pasa al numerador y ahí quedan los segundos. Eso sería para el tiempo total de vuelo. Ahora, ¿qué sucedería para la altura máxima? En ese sentido, como este ejercicio no es simétrico, la parábola no es simétrica, no empieza y termina en el mismo lugar, aplicamos otra ecuación. El tiempo de vértice es lo que tenemos que buscar, y es igual al cociente entre velocidad inicial en y sobre la aceleración gravitacional. Pues sustituimos ambos valores, ¿y qué sucedería? Acá vamos a cancelar metro con metro, segundo con segundo, este segundo pasa arriba, y nos quedaría entonces aproximadamente un resultado de 2,04 segundos, casi los 2 segundos. Y ese sería para el tiempo al vértice. Ya teniendo en cuenta el tiempo al vértice, porque no es la mitad del tiempo total de vuelo, encontramos la altura, que sería la altura inicial más la velocidad inicial en y, que sería de 19,96, por aquel tiempo de vértice que acabamos de encontrar. Luego lo restamos con la mitad de la aceleración gravitacional, es decir 4,9, y luego lo multiplicamos por el tiempo de vértice elevado al cuadrado. Perfecto. Al hacer aquellas operaciones tendríamos 12 metros más 40,75 metros menos 20,42 metros aproximadamente, lo cual nos daría aproximadamente un valor de 32,33 metros. Y esa sería la altura máxima que alcanza aquel proyectil, aquella pelota, el cuerpo que tengamos. Y luego tenemos la distancia horizontal, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo lo tendríamos nosotros? Velocidad inicial en x por el tiempo, ¿cierto? Tendríamos 15,05 metros sobre segundo para la velocidad inicial en x, y luego el tiempo, que no va a ser el tiempo de vértice, sino el tiempo total, porque estamos buscando la distancia total recorrida. Cancelamos segundo con segundo, nos quedaría en metro. Y nos daría un valor muy cercano al 70, nos da 69,39 metros. Y con eso ya hemos encontrado la distancia horizontal, la altura máxima y además el tiempo total para un tiro oblicuo, un tiro que no es simétrico, desde su posición inicial con su posición final. Y ahora tenemos el ejemplo 3. Vamos a asumir que la aceleración gravitacional es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos un edificio, un acantilado, un lugar de 50 metros. Y este proyectil se va a lanzar horizontalmente, como si lo estuviésemos rodando.
sobre aquella colina, aquel edificio. Va a caer de aquella manera. Y tiene una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Queremos calcular todas las otras variables. Conocemos que el ángulo es de 0 grados porque se lanza horizontalmente. La velocidad inicial en X por ende sería de 10 metros sobre segundo, pero con algo más. Y la velocidad inicial en Y sería de 10 metros sobre segundo multiplicando algo más. En el primer caso tenemos el coseno de 0 grados y en el segundo el seno de 0 grados. Seno de 0 grados es 0, coseno de 0 grados es 1. Por ende, esto se descarta. Velocidad inicial en Y sería de 0, porque no se está moviendo en vertical, mientras que este sí sería de 10 por 1 o 10 metros sobre segundo. Ahora, la velocidad inicial en Y puede ser de 0, pero eso no invalida de que en un futuro, dado un tiempo t, la velocidad de Y esté presente. Y eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Primero vamos a encontrar el tiempo de caída, solo para el eje Y, ¿cierto? En ese sentido, Y es igual a 1 medio de G por T al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial en Y es igual a 0, ¿sí? Por eso es que tenemos aquella expresión. Si queremos despejar T al cuadrado, vamos a pasar el 2 a multiplicar, la aceleración gravitacional a dividir, y nos quedaría un tiempo aplicando raíz cuadrada, claro está, a ambos lados, y nos quedaría raíz cuadrada de 2h sobre G. Ahora, eso sería entonces más o menos raíz cuadrada de 2 por 50 metros sobre, acá 9,8 aproximadamente, o 9,8. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cerramos esta raíz cuadrada y nos quedaría que nuestra altura y nos quedaría que nuestro tiempo de caída sea igual más o menos la raíz cuadrada de 10,2 segundos al cuadrado. Vamos a aplicar solamente el signo positivo porque para los tiempos se admiten solamente signos positivos y nos quedaría 3,19 segundos. Ese sería el tiempo de caída. Ahora, basado en el tiempo de caída, nosotros podemos encontrar el alcance, porque el tiempo de caída simplemente es el tiempo total de vuelo. El alcance sería lo siguiente: velocidad inicial por el tiempo. Sabemos que la velocidad inicial en X es la velocidad inicial. Acá tendríamos 10 metros sobre segundo por 3,19 segundos. Cancelamos los segundos y nos quedaría 31,9 metros para aquel alcance horizontal. Y por último, nos falta encontrar algo que no hemos encontrado en anteriores ejemplos. Sería la velocidad final. ¿Cuál sería aquella? A ver, si la velocidad en X es igual a 10 metros sobre segundo, permanece constante, la velocidad de Y es igual a ¿qué? A G por T. Por ende, si nosotros multiplicamos los 9,8 por el tiempo que habíamos trabajado anteriormente, que era el tiempo de caída o el tiempo total, nos da entonces un resultado de 31,26 metros, acá segundo al cuadrado, sobre segundo. ¿Por qué? Porque cancelamos un segundo con otro segundo y nos quedan metros sobre segundo. Ya que conocemos velocidad en X y velocidad en Y al finalizar aquel movimiento, pues podemos encontrar una velocidad final como magnitud. Aplicando el teorema de Pitágoras, componente horizontal al cuadrado más componente vertical al cuadrado. 10. Entonces nos quedaría como la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 31,26 al cuadrado. Cerramos la raíz cuadrada. La velocidad sería entonces de aproximadamente 100 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado más los 977 de aquel segundo término. Listo, realizando aquella sumatoria nos daría aproximadamente un valor de 1077, ¿verdad? 1077 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, dándonos así un valor de 32,8 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad. De por sí, el tiro oblicuo y horizontal se resuelven con los mismos principios, la descomposición de componentes y el uso de MRU y MRUA. Habiendo dicho eso, vamos a trabajar ahora un ejercicio 4. Este ejercicio 4 lo quiero hacer un poco más variado.
Resulta que tenemos un cañón que dispara un proyectil, algo así. Acá tenemos nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Pero tenemos una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo, claro. Pero nos van a preguntar es qué ángulo de lanzamiento hay para que el proyectil alcance una distancia horizontal de 200 metros, es decir, el rango de 200 metros, con un movimiento simétrico. El nivel de salida es igual al nivel de llegada. ¿Cuál es la fórmula del alcance? Que yo no les he trabajado de este video, pero sí el anterior. El alcance es igual a b sub 0 al cuadrado por el seno de 2 veces teta, todo sobre la aceleración gravitacional. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? El ángulo, ¿cierto? Entonces, primero vamos a sustituir los términos. Tenemos 200 metros para el alcance, 50 metros sobre segundo para b sub 0, luego tenemos seno de 2 teta, que no conocemos cuál es el ángulo, y abajo tenemos 9,8 para la aceleración gravitacional. Si necesitamos el seno de 2 veces el ángulo, vamos a pasar la aceleración gravitacional al otro lado a multiplicar y la velocidad a dividir, dándonos así, seno de 2 veces teta es igual a 9,8 en metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando los 200 metros, sobre 50 por 50, que es 2500, en metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Acá es metro al cuadrado, listo. Cancelamos un metro con... cancelamos los 2 metros con los 2 metros y los segundos con los segundos. Exacto, nos debe quedar adimensional. Porque los ángulos, ustedes bien lo conocen, tienen unidades adimensionales que serían los grados o los radianes. Y el cociente nos quedaría de 1960 sobre 2500, o mejor dicho, 196 sobre 250, dándonos así 0,784. Ese sería el seno de 2 teta. Ahora vamos a aplicar algo y es el arcoseno. ¿Qué sería el arcoseno? Vamos a aplicar el arcoseno a ambos lados para así poder despejar 2 veces el ángulo. 2 veces teta es igual al arcoseno de 0,784. Hay gente que lo escribe también como seno a la menos 1. Dándonos así 51,7 grados para el arcoseno. Y vamos a pasar el 2 a dividir. Es decir que el ángulo, así solito, teta, es igual a 25,85 grados. Esa sería la primera solución para el ángulo de lanzamiento. ¿Por qué? Porque también existe una segunda solución. Acá se las voy a mostrar. Resulta que acá voy a colocar yo, digamos, 2 veces teta primado, ¿sí? Como para mostrar la segunda solución. Ese 1 ahí arriba, esa comillita, es primado. Es igual a 180 grados menos los 51,7 grados, dándonos así 128,3 grados, el cual luego vamos a dividir entre 2, porque acá tenemos este 2 que tenemos que pasar al otro lado para despejar teta primada, y teta prima es igual a 64,15 grados. ¿Qué tienen estos dos valores de únicos? Que cuando se suman nos dan 90 grados. Y es porque todos los ángulos que sumen entre ellos dos, ¿no?, y que den los 90 grados, poseen el mismo alcance horizontal. Ambos ángulos logran el mismo alcance, pero a la final con diferentes trayectorias. Una baja y rápida y otra es más alta y lenta. Pero a la final se llega al mismo alcance horizontal. Y luego tenemos el quinto ejercicio, el quinto y último. Tenemos acá una pelota y tenemos una velocidad inicial de 22 metros sobre segundo. Aparte, hay un ángulo de 35 grados. Ahora, ¿cuál es la cuestión con este ejercicio? Que digamos que a 30 metros de distancia, desde aquel origen 0, 0, desde aquel vértice, se encuentra una pared. Y esa pared es de 3,5 metros de altura. Queremos saber si la pelota pasa por encima o choca con la pared. Ahora, todos estos ejercicios, los de movimiento parabólico, todo, ignora la resistencia del aire e ignora las superficies. Por eso es que yo no incluyo la resistencia del aire, porque en movimiento parabólico son condiciones ideales. Ahora, ya hablando del ejercicio,
La velocidad inicial en x sería entonces la magnitud por el coseno del ángulo, ¿cierto? Como lo hemos trabajado, no va a cambiar. Eso nos daría un valor de ¿cuánto? De 18,02 metros sobre segundo. Ahora, para la componente vertical, ¿qué tendríamos nosotros? Aquella magnitud, pero esta vez por el seno de aquellos 35 grados, dándonos así un valor aproximadamente de 12,63 metros sobre segundo. Ya hemos hecho la descomposición de la velocidad inicial en su componente horizontal y vertical. Ahora, para nuestro segundo paso, vamos a hacer algo crucial y es calcular el tiempo cuando llegamos a ese alcance horizontal, a esos 30 metros de distancia. Entonces, si x es igual a velocidad inicial en x por el tiempo, pasamos la velocidad al otro lado a dividir, nos quedaría que el tiempo es igual a x sobre velocidad inicial en x. Es decir, 30 metros sobre 18,02 metros sobre segundo. Perfecto, vamos a pasar el segundo arriba y los metros se cancelan. En ese sentido, el tiempo cuando llegamos a los 30 metros va a ser de 1,665 segundos. Bien, ya que conocemos cuál es el tiempo, ¿qué podemos hacer nosotros? Conocemos las velocidades, conocemos el tiempo, pues deberíamos ser capaces de calcular una altura cuando lleguemos a ese tiempo dado. ¿Cómo? Con la siguiente fórmula. Y es igual a ¿cuánto? Vamos a empezar con y es igual a b sub 0 por el tiempo menos un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Tengamos en cuenta que en esta ecuación tenemos también altura inicial, pero es igual a 0 porque empezamos desde el vértice 0, 0, no empezamos desde una posición más alta. Acá sería entonces velocidad inicial en el eje vertical. 12,63 metros sobre segundo por 1,665 segundos, que fue el tiempo donde llegamos a aquel alcance, menos un medio de 9,807, que sería 4,9 aproximadamente, metros sobre segundo al cuadrado, lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado. Esa altura sería igual a 21,03 metros menos 13,57 metros, dándonos así un valor de 7,46 metros. Es decir, en ese tiempo que fue calculado en ese instante dado de alcance, llegamos a aquella altura. Si revisamos, podemos evidenciar que 7,46 metros es mayor que los 3,5 metros que medía la pared. Por ende, sí va a pasar, no se va a chocar con la pared. La pelota pasa por encima de la pared con bastante margen de sobra, casi 4 metros. Y habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...